Se pueden sentar. Bendecimos a los que nos oyen. Bendecidos. Bendecidos. Cierre sus ojos un momento y pídale al Padre en nombre de Cristo que le abra el entendimiento. Dígale: Padre, te pido favor, abre mi entendimiento a tu palabra. Que el Espíritu Santo me revele, me convenza de cuál es tu voluntad para poder negarme a la mía y entender tus propósitos y tu autoridad aquí en la tierra. Señor, te adoramos y te exaltamos y te damos inmensamente gracias, Señor, que tu palabra fluya de una manera especial y que la revelación que tú traes, Señor, nos aliente, nos fortalezca y nos cimente en lo que tú deseas para cada uno de nosotros, en Cristo nuestro Rey. Amén y amén. Mis amados hermanos, cuán hermoso es experimentar la presencia del Señor. Cuán hermoso y maravilloso es. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el problema. El pueblo de Dios debe de entender, debe de aprender a escuchar. Y no podemos seguir experimentando solamente cosas. Debemos de estar seguros de que el Señor está con nosotros y que Él hace lo que bien le parece. Dentro del cristianismo, la religión tradicional, solamente la gente busca experiencias. Por eso lo dije, a ver cómo estaban ustedes. ¿A cuánto les gusta ver las manifestaciones del Espíritu? Yo creo que la gente siempre quiere buscar eso, las manifestaciones. Pero la presencia nos lleva más allá. La presencia del Espíritu Santo es lo que la iglesia necesita. Y por eso es que no vemos lo que el Señor quiere. Cuando la iglesia tome la autoridad que le corresponde, entonces vamos a deleitarnos en un evangelio verdadero. Muchos claudican porque realmente el espíritu de la religión los embota, las costumbres, las tradiciones dentro de las congregaciones los embotan, pero no pueden deleitarse en ver lo que es tener la presencia del Espíritu Santo verdaderamente. Por eso el tema de hoy es: usa bien la autoridad. Muchos sencillamente quieren seguir caminando como cristianos, pero no quieren caminar como hijos. Y nosotros como hijos tenemos una autoridad delegada de parte del Señor impresionante, pero desafortunadamente no se está usando correctamente. Tal vez por temor, tal vez por religión, tal vez por tradición, o porque muchos siguen caminando como camina el mundo y se congrega porque toca o porque es una obligación, pero no han entendido qué es el reino de Dios verdaderamente. Y yo sé que el Espíritu Santo hoy quiere hacer algo nuevo en nuestra vida. En medio de la alabanza, el Espíritu me revela que tiene un estanque de agua tan inmenso, de aguas puras, de aguas vivas,
donde está esperando que su pueblo se sumerja. ¿Qué significa eso? Que es la misma presencia del Espíritu Santo, esperándolo a usted a que se sumerja en Él para que pueda manifestar el poder de Él. Miren, mis hermanos, el cristianismo de hoy en día ha entrado en una decadencia tremenda, porque la gente se dedicó a leer la Biblia y a obtener el logos, pero no pasa de ahí. El Espíritu Santo, como dice la Escritura, es una fuente de agua que viva, de agua pura, pero cuando nos sumergimos en Él, empiezan a suceder cosas maravillosas. No sigas caminando como vienes caminando, o buscando lo que tú quieres buscar, o deseando lo que tú quieres desear. Tenemos que entender el propósito por el cual estamos en esta tierra. Tú no estás en esta tierra para ser un religioso más ni un cristiano más, sino un hijo, una hija del Dios Altísimo, lleno de poder y de autoridad en Él. Si no estás funcionando así, algo está aconteciendo en tu vida. Vamos a ir a la Escritura, Mateo capítulo 16, versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Para quién es esa palabra? ¿Para quién es esa palabra? Para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo, congregados en un mismo sitio. Pero esa palabra está haciendo efecto en nuestra vida. Esa palabra nos está llevando a entender lo que Dios quiere que entendamos. O sencillamente venimos y vamos y somos arrastrados como las olas del mar que van y vienen. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar aquí? Yo quiero que pongan mucha atención. Dentro del cristianismo se ha enseñado mucho religión. ¿Y qué es la religión? Señor, haz tú las cosas. Señor, solamente pedimos que tú te muevas, que tú manifiestes, que tú soples, que tú sanes, que tú hagas. Y ese es el mover continuo dentro de las congregaciones, dentro del cuerpo de Cristo. Pero el Señor ya lo hizo todo. ¿Cuántos lo creen? El Señor ya lo hizo todo y por eso estableció su iglesia y le entregó las llaves y le entregó autoridad para que tú y yo nos movamos en la dimensión que Jesús se movió en el ministerio terrenal. Pero muchos no quieren entender eso. ¿Qué significa la palabra atar? ¿Qué significa la palabra desatar? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar en este texto? A veces lo pasamos por alto y el único que ha tomado ventaja es el enemigo. El enemigo es el que coloca argumentos en la mente de los hombres para que no haya libertad, para que no se camine conforme a la voluntad del Señor, para que no entendamos la buena voluntad del Señor. Nos quedamos en la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Ahí nos quedamos. Pero ¿por qué no actuamos? ¿Por qué no actuamos en esa voluntad si es agradable y perfecta para ver la gloria del Señor? Aquí en este pasaje vemos una interacción, pero no es como se ha enseñado dentro del cristianismo religioso. Todo del cielo a la tierra. No, no, no. Aquí está diciendo que algo tiene que suceder primero en la tierra para que el cielo se mueva. ¿Estamos leyendo bien la Biblia o no? Aquí no está diciendo lo que aten en el cielo será atado en la tierra. Aquí está diciendo que lo que se haga aquí en la tierra determina lo que se haga en los cielos. Queremos establecer cosas, hay que establecerlas ¿dónde?
en la tierra. Queremos que suceda algo, tenemos que establecerlo primero en la tierra para que el cielo reaccione. Pero desafortunadamente muchos están invirtiendo las cosas y por eso no sucede nada. Se pide y se pide y se pide y Dios está esperando que nosotros hagamos. Aquí nos vamos a cansar de decirle, Señor, trae almas, Señor, trae almas, Señor, trae almas. Y el Señor nos va a decir, los que tienen que llevar almas son ustedes allá en la tierra. ¿O no es así? Queremos que este lugar se llene, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio y traer las vidas, invitarlas a que se reconcilien, no juzgarlas, sino decirles, mira, en este tiempo el Señor busca que tú te reconcilies con Él, que tú camines con Él. Eso es lo que busca el Señor, una reconciliación. Pero como se predica otras cosas y se han enseñado otras cosas, la gente hasta ya teme congregarse. Uno le predica a la gente y dice, no, yo no voy porque me enjuician, me catalogan de lo peor y no, prefiero estar así. Imagínense. En vez de pedir favor y gracia al Señor, decirle, Señor, me voy a mover en la autoridad porque yo sé con qué me voy a enfrentar en el camino. Cuando tú evangelizas a alguien, no estás evangelizando la carne, tú estás evangelizando la mente de la persona. Y en la mente de las personas hay argumentos del diablo, hay demonios que los dominan, hay demonios que los tienen cautivos. Y a eso es lo que tú te vas a enfrentar cuando tú evangelizas. Pero a veces no entendemos. Por eso la gente a veces rechaza. ¿Por qué rechaza? Porque habla de los argumentos, de lo que tiene en su mente. Y no estamos usando la autoridad como corresponde. Cada día veo casos impresionantes, pero yo no desfallezco en la fe. Yo establezco autoridad. Y eso es lo que tú vas a hacer de hoy en adelante. ¿Vas a establecer qué? Diga, desde hoy voy a establecer autoridad en la tierra para que el cielo se mueva a mi favor. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ir más allá de lo que el Espíritu Santo quiere hoy revelarnos y qué es lo que significa la palabra atar, que es una de las grandes cosas en controversia dentro del pueblo de Dios. Ay, pastor, pero ¿por qué atan los demonios? ¿Por qué atan al diablo? Sencillamente, ¿por qué? Porque la gente no estudia, la gente no investiga, la gente no escudriña las cosas. La palabra atar significa prohibir. En el contexto original eso significa, la palabra atar significa prohibir, restringir e impedir. Cuando tú atas un espíritu, le estás prohibiendo que se manifieste. Cuando tú atas cualquier hueste de maldad, tú les estás diciendo, les restringo, hasta aquí llegan. Les estás impidiendo que avancen en su maldad. Por eso se usa la palabra atar. Porque no es amarrar como la gente piensa. Uy, pero ¿cómo amarramos un demonio? No, no es eso. Es que yo tengo que mirar el contexto original de una palabra para poderme mover en autoridad. Y eso lo sabe muy bien el enemigo. Por eso cuando se ata, se está paralizando, se le está impidiendo su manifestación. Pero mucha gente no lo entiende, por eso pierde autoridad. ¿Qué significa la palabra desatar? Significa permitir, liberar y autorizar. Cuando tú comprendes estas dos palabras desde el contexto original, te vas a mover en una autoridad impresionante. Y es allí donde el reino de las tinieblas se va a tener que sujetar. Lo digo para testimonio y para honra del Señor. Escuchen bien. Anoche en medio de un accidente,
Bueno, primero el Señor lo mueve a uno, ¿no? El Señor lo mueve a uno y uno va como, uno dice, bueno, pero ¿yo qué estoy haciendo a esta hora? O el Señor, ¿por qué me pone a comer algo que de pronto poco como y poco me gusta? Que es la comida chatarra. Pero el Señor colocó como en mí comer hamburguesa, que poco me gusta. Dije, bueno, pues será comer hamburguesa. O sea, no me gusta, pero... Y estaban varios sitios, pero el Señor dijo, allá. Dije, bueno, Señor, allá. Entonces, donde el Señor dijo a la hora que dijo y como Él quería. Yo no fui desobediente. Dije, bueno, Señor, pues voy a comer eso. Porque... Estando ahí, hay un accidente terrible y un Jeep atropella a una moto, pero muy fuerte, y el impacto fue de muerte. La moto quedó enredada en el Jeep, lo arrastró y el hombre cayó. Toda la gente empezó a gritar, lo mató, lo mató. Obviamente cayó como un muñeco de trapo ahí. Y empezó a salir la sangre, y claro, toda la gente murió, se murió, lo mató, lo mató. Y el Señor lo impulsa a uno. Yo solamente me acerqué y le puse la mano y dije, Señor, reprendo el espíritu de muerte. Mientras todos hablaban de muerte, yo estaba reprendiendo por la dirección del Espíritu Santo el espíritu de muerte. Y yo impuse manos y dije, Señor, reprendo el espíritu de muerte. Padre, dale vida. Y otra persona se acercó haciendo una oración de fe. Y yo dije, bueno, está bajo la religión haciendo una oración de fe. Porque yo la escuché a mi lado. Dije, Señor, yo declaro que el enemigo no tiene autoridad sobre esa persona. Y la reacción fue impresionante. Porque él volvió. Yo vi cuando el Señor le devolvió la vida. Y empezó a moverse. Eso fue una cosa impresionante. Decía, Señor, qué maravilloso eres tú. Gracias, Señor, por hacerme entender tu voluntad y moverme en un tiempo, en algo que no quería, pero había un propósito divino. O sea, un propósito impresionante, resucitar a un muerto. Yo no sé si usted lo cree, yo sí lo creo, porque lo vi. Que el golpe fue tan duro, claro, le rompió tibia y peroné, le estalló la pierna, el pie le quedó para el otro lado, pero el Señor lo resucitó, que era lo importante. Ya llegó la ambulancia y empezaron a hacer las cosas ahí que tenían que hacer y lo trasladaron para atenderlo. Pero es impresionante ver de verdad cómo el Señor puede obrar cuando en la tierra usamos bien la autoridad. Y eso es lo que el Señor está buscando de su iglesia. No que el demonio se manifieste para hacer daño, como lo hace en muchos lugares, y como también ha querido hacerlo en este lugar, sino que tomemos la autoridad para que la gloria del Señor se manifieste. Yo no sé si a usted le gusta que se manifieste la gloria del Señor, pero a mí sí me gusta. A mí sí me gusta, porque cuando se manifiesta la gloria del Señor, la honra le pertenece solamente a Cristo. Amén. Así es de que déle un aplauso a Él. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que tenemos autoridad y que debemos de actuar con poder y que debemos de actuar en fe, como dice Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Léalo ahí en su Biblia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo empieza este texto? Y hay gente tan preocupada por otras cosas y quieren agradar al Señor haciendo tantas cosas, y el Señor está pidiendo algo tan sencillo que Él mismo colocó en nosotros,
y que Él desea que tú y yo creamos que esa fe puede actuar a favor de alguien o de algo aquí en la tierra para mover los cielos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando obramos en ese poder y en esa fe que el Señor nos ha dado, estamos honrando verdaderamente al Señor. Estamos declarando que su presencia está con nosotros y que su presencia manifestada hace que sucedan cosas poderosas y maravillosas aquí en la tierra. Pero tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos que creer y empezar a activar esa autoridad, mis hermanos, porque se necesita aquí en la tierra. La gente está endemoniada, la gente está enferma, la gente está cautiva. Los mismos hermanos en la fe están cautivos con argumentos en sus mentes y el diablo solamente los quiere sacar de la voluntad del Señor y les hace creer que esa es la voluntad del Señor, pero no es la voluntad del Señor. Por eso se necesita autoridad y no es bajo mis deseos, es bajo el poder de la palabra y bajo el poder de las promesas del Señor. Dice la Escritura que el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Pero yo les pregunto, ¿es verdad para su vida esto? ¿O sencillamente usted lee la Biblia y ya? Ay, el Señor me dijo esto, el Señor habló esto. No, el Evangelio es poder de Dios. Esa palabra tiene poder. Y cuando venga el Espíritu de Dios sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder. Él no solo habitó en nosotros, sino que está sobre nosotros para darnos poder y autoridad. ¿Para qué? Para que seamos testigos en todo lugar donde vayamos y la gente diga, wow, qué tremendo, verdaderamente Dios está con esta persona, Dios está con esta mujer, Dios está con este hombre. Eso sí honra el nombre de Cristo. Pero hoy en día se reúnen solamente para hablar de Biblia entre todo el mundo, salen en contiendas, salen en peleas, se dividen, que quién sabe más, o sea, quién sabe más logos del uno al otro. Pero no hay poder. ¿Sabe dónde tenemos que demostrar el poder? ¿A dónde? Afuera. Aquí tenemos ciertos dones maravillosos que el Espíritu dio para edificar su iglesia. Y también el Señor se quiere manifestar. Pero qué bueno que el mundo conozca a Cristo por las maravillas que manifiesta a través de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Qué maravilloso que lleguen aquí, no, el hermano, la hermana oró por mí, el Señor se glorificó, estoy aquí porque yo quiero adorar al Señor. Pude verdaderamente sentir, experimentar, conocer algo del Señor y quiero seguirlo ahora. No es una oración de fe, mis hermanos, no es una oración de fe. Es verdaderamente la presencia del Espíritu Santo en una vida, en un ser, lo que opera. De lo contrario, seguirán muchos, pero muchos engañados y nunca se van a deleitar en caminar con Cristo. Mi pregunta para ustedes, y es muy personal, si usted camina con Cristo, ¿qué ha visto de Cristo? ¿Qué ha visto de Cristo en su caminar? Y no lo hablo para su vida personal, porque yo sé que Dios le está restaurando, yo sé que Dios está limpiando su alma, renovando el espíritu de su mente y llevándolo a su imagen y semejanza. Pero yo hago referencia a que si usted está en Cristo, ¿qué efecto está llevando usted al mundo? ¿Qué es lo que el mundo verdaderamente ve en usted? Mientras la iglesia, escuchen bien esto,
mientras en la iglesia como hermanos nos matamos unos a los otros, llamándonos por nuestras debilidades, el Señor afuera nos llama por el nombre que nos colocó. Porque ese es el gran problema de los creyentes. No llaman al hermano por las virtudes de Cristo, sino por las debilidades personales. Y eso no es así. Aquí se puede criticar y juzgar, pero afuera el Señor sabe quién es quién. Afuera es donde el Señor pesa tu espíritu. Afuera es donde el Señor dice, vamos a ver si esta es mi hija, si este es mi hijo. Allá afuera es donde el Señor va a mirar si se cumple la voluntad de Él con lo que Él ha establecido en su palabra para la salvación de la humanidad. Es allí afuera. Aquí nosotros ya somos salvos. Y estamos adorando al Señor. Estamos en la etapa fácil. Pero el premio de montaña está ¿dónde? Afuera. Allí es donde hay que trabajar, allí es donde hay que ser esforzados, allí es donde hay que creer, allí es donde hay que avanzar, allí es donde no podemos empezar a poner excusas, ni sentirnos débiles, ni poner atención o darle lugar a una autoridad de las tinieblas, sino por el contrario, prohibirle al enemigo que se manifieste en las vidas. Y es allí donde podemos verdaderamente conquistar las almas para Cristo. Pero si seguimos como vamos, sencillamente no va a pasar nada. Seguiremos en divisiones, en celos, en quién sabe más, quién es el más intelectual en la Biblia, y seguiremos buscando estudiar teología para ser mejores en conocimiento, pero nada de poder. El Señor quiere poder. El Señor quiere poder en tu vida. Y Él ya te lo entregó, solo que lo tienes que usar. Tienes que usar el poder del Espíritu Santo que está en ti. Porque no es en tus fuerzas, no es con ejército ni con espada, sino con ¿qué? Con el Espíritu Santo, ha dicho el Señor. Tenemos que movernos como hijos, no como religiosos. Y para movernos así, yo les voy a decir algo, el cielo respalda lo que tú estableces en la tierra, pero cuando está alineado a la voluntad del Señor. Por eso dice la palabra, si pedimos algo al Padre en el nombre de Cristo, Él lo hará. Si pedimos algo que esté alineado a su voluntad, Él lo va a hacer. Y nosotros vamos a ver verdaderamente que se cumple la palabra. La oración, mis amados hermanos, no puede ser pasiva. El Espíritu Santo sí ha visto que su pueblo ora, pero son oraciones muy pasivas, son oraciones muy vagas, son oraciones muy personales. Y la oración que el Señor está buscando es la oración ¿qué? La oración eficaz. Esa oración donde se desata la justicia del Señor. Esa oración donde podemos ver cómo el Señor se manifiesta de una manera tan grande y tan poderosa en las necesidades de todos y de cada uno de nosotros, en todo lo que el mundo necesita. Pero la iglesia no está caminando en el orden que el Señor quiere. Tienen que cambiar el modelo de oración, mis hermanos, porque la oración no es pedir y pedir. Escúchenme bien lo que les voy a decir. La oración es una clave de gobierno. Anote eso. La oración es una clave de gobierno. Pero desafortunadamente se enseñó, oren y pidan al Señor. Oren y pidan al Señor que los guarde. Oren por su desayuno, oren por su comida, oren por su vestido. No, la oración es una clave de gobierno. Cuando el Señor crea a Adán y Eva, tenían una comunión,
oración significa comunión. Y esa comunión los estaba llevando a hacer la voluntad perfecta del Señor. Y el Señor, en esa oración o comunión que tenía con Adán y Eva, les dice: gobiernen y sojuzguen la tierra. ¿Les está dando qué? Autoridad. Cuando el Señor nos dice que podemos ir y predicar el Evangelio, nos está delegando autoridad, gobierno de su reino. No es solamente ir, no. Es ir bajo la autoridad que el Señor nos entregó. Cuando hay una oración o una comunión verdadera con el Espíritu Santo, tú puedes gobernar las cosas que parecen imposibles. Ayer compartiendo con una persona también, así, ¿verdad que el Señor impulsa? Y estábamos con mi hermano Orlando, con una persona un poquito difícil, ¿sí o no, hermano? Complicadita. ¿Por qué complicada? Porque ha caminado por muchas congregaciones y está herida. Y lo único que dice: yo no me congrego más, yo nunca voy, no quiero pastores, no quiero que me hable nadie, no quiero nada. Difícil hablar con una persona así, pero no es imposible. Es cuando el hermano me presentó, el Espíritu me impulsó y me metió donde ella estaba, y yo fui llegando y le dije: mucho gusto. Me dijo: a mí no me venga a invitar a ningún lado. Le dije: no se preocupe, tranquila. Pero el Señor puso gracia. Dije: eso es un argumento del diablo, yo no creo a lo que ella está hablando, porque no es ella, el que me está hablando es el demonio. Y empecé a contrarrestarle con la palabra todo lo que ella decía, y pudimos establecer una buena comunión, una buena charla, hasta que ya en sus mismas palabras ella decía: bueno, no sé, algún día. Pues ya se fue rompiendo el argumento, pero hay que establecer autoridad y entender qué voz nos está hablando para deshacer las obras de las tinieblas. ¿Para qué apareció Jesús en la tierra? ¿Para qué? Para deshacer las obras de las tinieblas. Escuchen bien, para eso apareció Jesús en la tierra. Pero como Él ascendió, dijo: voy a dejar la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo para que ella siga caminando en lo terrenal y siga haciendo la obra que yo estaba haciendo, pero con la dirección del Espíritu Santo. Por eso tú y yo somos importantes en el reino de los cielos. Yo no sé si lo entendieron. Tú y yo somos muy importantes en el reino de los cielos, pero rechazados en el infierno. Porque al diablo no le gusta cuando uno de nosotros se mueve en autoridad. Por eso, cuando un hermano se deja influenciar por el demonio, viene un ataque contra uno mismo. Entre hermanos viene esa aflicción. ¿Por qué? Porque queremos movernos en la dimensión de reino, en la dimensión de autoridad. Diga: desde hoy muero a toda religiosidad y me voy a mover en la autoridad y poder del reino de Dios y su justicia. No, pero dígalo pero con esa autoridad no mata ni un zancudo. Yo creo que el zancudo lo ve y dice: ay, este me dio fue papaya. Créanlo. ¿Saben por qué el día se pone así hermoso? Porque hay una declaración. Estaba oscuro y: Señor, levanto mis manos, Padre, en el nombre de Jesús, los cielos se tienen que abrir y tiene que haber un día hermoso. Se abrieron los cielos, pero hay que creer. Desde hoy, repita conmigo: camino en autoridad, porque el gobierno me fue dado aquí en la tierra y también en los cielos. No crean que el Señor nos dice: busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás llegará por añadidura, porque Él quiso decirlo. No, porque hay algo muy profundo donde la iglesia debe caminar.
donde la iglesia tiene que dimensionarse, donde la iglesia tiene que entender, mis amados hermanos, fe no es, ay, mañana lo tengo, mañana lo poseo, eso es mío, lo declaro. No, eso no es la fe de la palabra. La fe de la palabra es decir, hoy sucede, porque hay una declaración que está alineada a la voluntad del Señor. Y el diablo no va a seguir paralizando las cosas. El diablo no va a seguir destruyendo. El diablo no va a seguir robando. El diablo no va a seguir matando. Pero ¿quién tiene que hacerlo? ¿Solamente el pastor? Diga, yo soy el responsable. Todos nosotros tenemos la misma autoridad, pero tenemos que crecer en ella. Tenemos que estar seguros de lo que el Señor nos ha entregado. Es tomar nuestra posición verdadera en Cristo. Es declararle al reino de las tinieblas que el Señor lo venció, lo exhibió y que está al estrado de nuestros pies. Y por más que se quiera levantar, no va a prosperar. La Biblia lo dice claramente, que aunque el enemigo se levante, no prosperará. Sí, se puede levantar, la tempestad se levanta, pero no prospera para destruir o ahogar. La tormenta se puede levantar, pero no va a cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque el Señor dejará que se levante a ver qué haces tú o qué hago yo. Si tomamos la autoridad verdadera y si vamos a entender el propósito de Dios. ¿Saben por qué muchos no pueden ver la gloria del Señor? Porque no entienden el propósito del Señor. No lo entienden. Hoy hay que cambiar algo en este lugar. Hoy hay que cambiar algo en tu vida. Y hay que cambiar algo en la vida de los que nos escuchan. ¿Estamos grabando? Sí. ¿Todo good? Hay que cambiar algo. Porque el diablo tiene tan engañados a muchos que venimos a la congregación es, atención, a mirar lo natural. Llegamos a la congregación, cómo viene la hermana, cómo viene el hermano, que habla, que dice, y empezamos con la presunción, y eso es por años he visto eso, por años. Los hermanitos mirando a ver cómo juzgan, qué juzgan, si canta, no canta, si ora, no ora, si habla bien o no habla bien. Y el diablo tomando ventaja en esas cosas. El otro tratando de buscarle el quiebre, venga a ver qué hace este a escondidas, qué hace esta a escondidas. Y la iglesia se la pasa en eso. Se la pasa en eso. Y por eso se la pasa buscando métodos para restaurar los corazones. Y mientras el hombre está tratando de restaurar un corazón, el Señor dio la promesa, yo colocaré un espíritu ¿qué? Noble que te sustente y un corazón ¿qué? Nuevo. Porque el Señor no le gusta eso, el Señor le gusta ¿qué? Quitar y colocar algo nuevo. Porque Él se manifiesta en las cosas nuevas. Pero desafortunadamente todo eso es lo que se mueve hoy en día. Y el enemigo muy sagaz y muy astuto para oponerse a la obra y muchos encantados de darle lugar al diablo, mientras el Señor dice no le den lugar al enemigo. Yo no sé por qué mis amados hermanos no entienden lo que dice Efesios 6:12. Vamos a la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero ¿cuántos tienen luchas aquí contra sangre y carne? ¿Qué significa esto? Ese es el cristianismo de hoy en día. El cristianismo de hoy en día es estar mirando al hombre, peleando contra el hombre, peleando contra el hermano,
juzgando, mirando cómo se deshonra, cómo se le da de baja. Eso es. Y el Señor está diciendo, oye, pongan atención, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu lucha no es contra tu hermano, contra el prójimo, contra el hombre, contra el que tiene sangre y carne. No es tu lucha. Tu lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es tu lucha como hijo, como hija del Rey de Reyes. Y cuando yo estoy posicionado en lo que el Señor me llama, entonces yo sé contra qué tengo que pelear. Yo sé cómo voy a usar la autoridad. Yo sé que voy a establecer en la tierra algo y lo voy a hacer por la palabra. Y si el Señor me dijo, todo lo que ates en la tierra en cuanto al reino de las tinieblas, yo lo haré en el cielo. Y todo lo que desates conforme a mi reino en la tierra, yo lo voy a desatar en el cielo. Pero tiene que obrar primero, ¿dónde? Aquí. ¿Y a través de qué? De la fe y la autoridad que el Señor entregó a tu vida y a mi vida. Dejemos de estar cogiendo al Señor o al Espíritu Santo como nuestro sirviente, porque Él no es nuestro sirviente. Él es el Señor de señores. Y Él merece adoración y merece honra. Amén. En mi ignorancia, yo lo digo con verdad, en mi ignorancia, cuando yo llegaba a la casa o llegaba a este lugar, Señor, limpia este lugar. Señor, purifica este lugar. En mi ignorancia, porque eso me enseñaron. Y yo les voy a decir la verdad, hace como 5 meses fue que el Señor me exhortó aquí, yo estaba solo y me quebrantó, me dijo, yo no soy tu sirviente, hijo, yo soy tu padre. Y yo le dije, pero no entiendo, ¿qué pasó? Dijo, ¿por qué me ordenas que limpie la casa? Tú tienes que limpiarla físicamente, pero hay ángeles que limpian la atmósfera para que yo me manifieste. Y ¡pum!, me cambió el pensamiento. Entonces, ¿ahora qué hago? Señor, hay una orden para que los ángeles limpien el lugar donde tú habitas. ¿Qué diferencia, no? Señor, gracias por los hermanos servidores y el grupo que limpia esta casa, que barre el tapete, que limpia el altar. Gracias porque lo hacemos para que todo esto permanezca, ¿qué? Limpio, porque a Dios le agrada que su casa esté, ¿qué? Limpia. Y no solamente esta, a Dios le agrada que tu casa esté limpia. Que ustedes jovencitos tengan la habitación, ¿cómo? ¿Dónde están los jovencitos? O sea, no sé si es una imaginación mía o estoy viendo platos por allá abajo de la cama, camas extendidas, calzones tirados, medias con pecueca por ahí de exhibición. No están a la venta, de exhibición. Los calzoncillos rotos del varón colgados en el tubo. O sea, no sé, no sé si me estoy imaginando o es que el Espíritu Santo me está revelando. Eso, no, a Dios no le gusta el desorden. Solo falta Espíritu Santo, organiza la casa, ¿sí? No. El desorden demuestra cómo está tu corazón. Sencillo. La ropa tirada, la ropa sucia. Eso muestra, es una evidencia de cómo está tu corazón y tu relación con el Señor. Porque cuando hay una comunión verdadera con el Señor, todo está en orden. El desorden me incomoda, la suciedad me incomoda, el sudor me incomoda. Hay gente que le gusta el sudor, yo no sé por qué, pero el sudor incomoda. Muchas cosas incomodan porque Dios quiere todo en orden. Dios quiere todo limpio. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar y agradar cada día más al Señor. Al diablo sí le gusta el desorden. Al diablo le gusta la suciedad.
pero también ya me estoy imaginando, o creo que el Espíritu Santo me está mostrando jóvenes que van a cambiar. Jóvenes que dicen, no, voy a tener mi cuarto limpio, la cama bien tendida, tipo ejército, bien templada. Me voy a bañar más rápido, no voy a malgastar el agua. Porque hay gente que no se baña, se va de turco. Se quedan en ese baño hasta que el vapor sale por debajo de las puertas, las ventanas. Yo no sé qué es lo que hacen, la verdad. Va a tocar ponerles una cámara a ver qué hacen. ¿En cuánto se debe bañar un hombre? 3 minutos, exagerado 5, y eso porque haya trabajado mucho y se haya tiznado. Y la mujer, dejémoslo en reserva. Pero es que en todo debemos de gobernar bien, tener autoridad, mis hermanos. A veces ustedes creen que eso es mera recocha, no. En todo Dios está viendo cómo administramos, qué autoridad tenemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en la tierra? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Está agradando al Señor? ¿Nos estamos moviendo verdaderamente para deshacer? Porque el propósito, mis hermanos, escuchen bien, dentro del propósito divino hay 2 cosas bien establecidas. 1, la salvación de las almas. Y 2, deshacer las obras de las tinieblas. Cuando tú te encajes en esas 2, caminarás en lo que Dios quiere. De ahí para allá es añadidura porque el Señor lo hará. El Señor nos va a guiar, el Señor nos va a mostrar, el Señor nos va a revelar las cosas. Pero tenemos que estar centrados en lo que el Señor quiere. Si tú no entiendes lo que dice Efesios 6:12, vivirás como un soldado herido. ¿Cómo así, pastor? Vivirás con heridas. ¿Por qué? Porque estás peleando contra sangre y carne. Estás peleando contra el ser humano, no contra las tinieblas. Estás enfrentando al hombre y eso es pagar mal por mal y eso es hacer justicia propia. Pero cuando yo entiendo lo que Efesios me está hablando y que es el Espíritu Santo quien me dice, oye hijo, oye hija, tu lucha no es contra sangre y carne, tu lucha es contra las huestes espirituales de maldad que operan en la región celeste. Entonces yo debo de tomar la autoridad que el Señor me dio y empezar a orar eficazmente para que algo acontezca en los cielos. Por eso mucha gente no ve resultados. Pues, Padre mío, en el nombre de Jesús te pido esto, que mates al hermano, que eches a este al hueco, que lo metas en... ¿Qué es ese tipo? ¿Ustedes creen que Dios va a responder a eso? Si no es que me cae mal, lo odio, que le vaya mal. No, pues no tan mal, Señor. ¿Ustedes creen que Dios... Mire, ¿sabe qué pasa con esas oraciones diabólicas? En el ambiente espiritual hay una repercusión. Cuando tú oras de esas formas, esas palabras se vuelven a su principio, a su origen. Lo que tú desees para otro, se te devuelve a ti. A ti. Por eso debemos de tener cuidado y no podemos hablar a la ligera. Tenemos que decirle, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a orar. Ayúdame a hablar. ¿Cómo he de pedir? Como conviene. No seamos ligeros en nuestro hablar. Todo lo que se logra, sencillamente lo vamos a lograr por una comunión perfecta con el Espíritu Santo, porque estamos alineados a su voluntad.
Y cuando estamos alineados a su voluntad, estamos ejecutando cosas no bajo los deseos nuestros, sino bajo la autoridad que el Espíritu Santo nos delegó en el reino de Dios. Eso tiene que ser así. No es una opción, es lo que el Señor asignó. No ores bajo tus deseos. Nunca lo hagas. Ora bajo la dirección del Espíritu Santo. Ora pidiéndole, Señor, yo quiero orar, pero bajo la voluntad. Yo quiero estar alineado, alineada a la voluntad tuya, porque tú, Espíritu Santo, conoces qué hay en el corazón del Padre, y todo lo que tú oyes allí, tú no lo puedes revelar para que podamos entrar de la forma correcta ante el trono de la gracia y podamos ver las maravillas, podamos ver los prodigios, podamos ver las proezas, podamos ver las cosas que el Señor quiere. La iglesia no está, mis hermanos, para estar congregándose, escuchar un sermón y salir. La iglesia no está para que usted se meta acá, es que en la congregación es donde sirvo. No, no, no. Aquí el Espíritu Santo habló hace rato de que la iglesia no está encerrada en cuatro paredes. La iglesia eres tú. Tú puedes predicar en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, en todo lado. La obra se hace en todo lugar donde tú estés. Esa es la obra verdadera. Si en algo podemos servir en la casa de Dios, lo hacemos porque el Señor nos dio talentos y dones. Pero yo tengo que estar centrado en lo que el Señor quiere. La gente cree que servir al Señor y ser fiel al Señor es solo en la congregación. No, la fidelidad está afuera. Afuera, donde tú trabajas, sé fiel al Señor, predícale a la gente. Háblales del Señor, que vean el poder y la autoridad que hay en ti, delegada por el Señor, y que la honra sea para Cristo, no para ti. Pero hoy en día los cristianos caminan de una forma muy extraña y están más bajo sus deseos que bajo la dirección del Espíritu Santo. Qué terrible. Yo no me imagino solamente a Jesús allá en el templo, encerrado en el templo. No, mi ministerio, aquí estoy en mi ministerio enseñándole a los sacerdotes y de aquí no salgo porque aquí no, la obra verdadera del Señor se manifestó de dos maneras. En el templo predicaba sobre el libro de Isaías, pero afuera se manifestaba lo del libro de Isaías. ¿Sí lo sabían? En el templo se predicaba sobre el libro de Isaías, pero afuera se manifestaba lo que había en el libro de Isaías. Aquí recibimos y lo manifestamos ¿dónde? Afuera. Poder de Dios. ¿Cómo dice el corito? Poder de Dios, aquí está. ¿Cómo es la canción? ¿Ustedes que se la saben? ¿O es una canción que no existe? Poder de Dios, aquí está, ¿no? Algo así. Yo sé que existe, o será que el Señor me está diciendo que la cree. Pues yo me acuerdo de unas ancianitas, poder de Dios, aquí está, poder, y eso brincaba. Yo me acordé, eso pues puede que sea de hace años. Pero una maravilla. ¿Ya la encontraron? Sí, eso creo que es un coro, no sé, pero eso sí tiene fuego, ¿no? Pues para hacer saltar a las viejitas de 80, 90 años, es poder de Dios. Les daba vigor, fuerza. Pero ya a los 30, ¿dónde están los de 30? Los de 20, aquí está poder de Dios. Aquí, no. Los de 15.
El Señor dijo, te rejuveneceré, ¿sí? ¿Cuánto lo creen? No gasten más en cosméticos quitarrugas. El Señor nos rejuvenece como el águila y nos da fuerzas como las del búfalo y nos da discernimiento para poder entender las cosas y los designios de su voluntad. Por eso el Señor dijo claramente, lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado. ¿Dónde? Mateo 18:19. El Señor le añade algo maravilloso. Cuando el Señor está hablando en Mateo 18, de cierto, digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, lo acompaña con algo tan importante, repita conmigo, importante. De cierto, versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, no en el cielo, sino en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde tienen que suceder las cosas? Primero en la tierra y luego el cielo determina. Pero qué importante lo que dice aquí el Señor, si dos no más se ponen de acuerdo por algo y lo piden, será dado por el Padre. Qué maravilloso, ¿no? ¿No le parece espectacular? ¿No le parece como que sí, como que sí? Como que hay que honrar al Señor y exaltar al Señor. Si dos no más, no una multitud, si dos se ponen de acuerdo en la tierra y piden conforme a la voluntad, si están alineados a la voluntad del Señor, el Padre lo va a dar. Lo va a dar. Yo no sé si usted crea esta palabra. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Como creo también como el diablo ha trabajado para dividir, para desunir. Para poner en desacuerdo a las personas. Porque mientras muchos se pueden levantar contra esta casa, yo busco una persona de fe, porque, ojo, hay que buscar persona de fe. Digo, vamos a establecer un acuerdo aquí en la tierra. Porque yo sé que el Espíritu Santo me está diciendo, si está en línea mi voluntad, se cumple en la tierra. Si dos de vosotros, pero muchos han tergiversado la palabra y creen que solo es la pareja. No, la palabra, la pareja, solo la pareja tiene que ponerse de acuerdo y tiene que estar unidos. No. Si usted encuentra una persona de fe que esté alineada a la voluntad del Señor y hay una gran necesidad por algo y hay un acuerdo, aunque sea de hombres en la tierra, el Padre lo cumplirá en el cielo. Porque eso está escrito. Un pacto, así sea de hombres, tiene validez en la tierra. Por eso tu palabra y mi palabra vale. Que cuando tú dices sí, que tu sí sea sí. Porque hoy en día toca firmar hasta la lápida para que se cumpla algo. Qué terrible. Pero no sea así entre nosotros.
Hay cosas que el Señor sabe que no podemos establecer. Por eso deja este mensaje tan claro. Dice, necesitas soporte, necesitas ayuda, necesitas a otro que esté contigo ahí. Jesús divinamente podía entrar a la habitación solo y sanar a una niña, creo que era, que estaba moribunda. Pero le plació entrar con 2 o 3 que tenían la misma fe, estaban en el mismo acuerdo, y lo que se estableció fue un pacto, un acuerdo entre Jesús y los que entraron a la habitación, y cuando oraron, ¿qué pasó? Sucedió el milagro. A veces hay cosas que tú no has podido hacer y tú has clamado al Señor, y lo que el Señor te está diciendo es, busca una persona de fe que esté alineado a mi voluntad, entra en un acuerdo y bajo ese acuerdo el Padre responderá. Qué maravilloso, ¿no? Eso es precioso, entender lo que dice la Escritura. Porque el Señor conoce que a veces la individualidad no es buena y que muchos se envanecen. Yo pude, yo hice, yo soy. Por eso el Señor deja ciertas cosas. Es como los enfermos. Tú puedes tener fe y creer que el Señor es Rafa. ¿Sí saben qué es Rafa? El sanador. Y tú puedes imponer tus manos si quieres. Tú puedes imponer tus manos en tu cuerpo y declararte sano y puede suceder. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que tú no te vas a llenar de vanagloria ni te vas a enorgullecer. Pero como el Señor sabe que otros sí lo pueden hacer, entonces dice, si alguno de vosotros está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que, ¿qué? Para que sean ungidos, para que oren por ustedes y sean perdonados sus pecados y a través de la oración serán sanados. Qué maravilloso, ¿no? Y hay gente enferma dentro de los hermanos porque no son capaces de llamar a un líder o llamar al pastor, estoy enfermo, por favor, ore por mí. Porque a veces se creen autosuficientes y el Señor conoce eso. Por eso hay que tener cuidado con eso. Ejerzamos bien la autoridad que el Señor nos dio y entonces vamos a ver cosas maravillosas y preciosas. Amén. Si 2 se ponen de acuerdo en la tierra, entonces el cielo se activa a favor. Así de sencillo. Ese es el diseño que el Señor establece en la tierra. Así es de que, hermanos, digámosle al Espíritu Santo, yo quiero ser activo en la tierra. Voy a cambiar mi manera de pensar como la traía, de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y bajar todo del cielo. Voy a activarme en la tierra. ¿Para qué? Para poder obtener respuesta del cielo. Tú nunca vas a ver que un enfermo se sane si tú no oras por él. Pero ¿qué están haciendo los hermanos? Padre, sánalo. Espíritu Santo, ve y lo tocas. Y el Señor te lo coloqué a ti, te puse el enfermo a ti. Ora, actívate, impulsa, desata el don de la sanidad. Y cuando tú te actives en la tierra, el cielo responde. Los apóstoles estaban preocupados. Señor, pero tienes que ir con nosotros. No, no, no. El Señor les dijo, ustedes váyanse y prediquen. Porque cuando ustedes suelten la palabra, yo responderé desde los cielos. ¿Sí lo han leído? Ahí está claro. Apenas tú te actives en la tierra, el Señor se va a mover con su poder y con señales y con milagros y con liberación, porque Él respalda a los que somos osados, a los que vamos adelante, a los que decimos, Señor, que tu voluntad se cumpla en la tierra. Amén. Así de que ponte en tus pies y dale gracias al Señor.
A veces se siente como un crujir, no de dientes, sino como crocanticos cuando se levantan. ¡Ay! Imagínense el ejército de Dios así. Cuando el comandante dice a los del ejército, pónganse en pie o pónganse firmes, ¿qué hacen? No, pero eso no solamente tienen que hacer sonar. A ver, vamos a probar. ¡Firmes! No, cuidado, se les daña el talón, pues. Las personas de autoridad tenemos eso. Tenemos que caminar, ¿qué? Firmes. A ver, el pueblo de Dios, firmes. Lo estamos mejorando. Firmes. Ya están zapateando como el piso, pero levante sus manos al Señor y dígale, Señor, aquí estoy. Y el Señor habla a su pueblo. Y ni antes de la fundación del mundo, ni en el pensamiento de nuestro Señor, ni en la creación en medio de la eternidad, ni en el principio cuando se crearon los cielos y la tierra, el Señor pensó diferente sobre el ser humano. Cuando el Señor pensó en ti, pensó en identidad, pensó en posición. Cuando el Señor te crea, no solamente te crea del polvo de la tierra y te hace como un muñeco para que el enemigo te manipule, no. Él te creó del polvo de la tierra para establecerte en la tierra y para darte autoridad y gobierno sobre la tierra de donde fuiste creado. Por eso el cielo responde cuando tú entiendes esto. ¿Y por qué responde el cielo? Porque sencillamente lo espiritual vino de más allá de lo que tú crees. Por eso lo espiritual discierne lo espiritual y tu autoridad es netamente espiritual porque el Señor sopló aliento de vida en ti. Y cuando Él sopla aliento de vida, está soplando gobierno, autoridad. Él está dando sabiduría y entendimiento en las cosas que has de gobernar. No solamente fue el hálito de vida como muchos creen, sino que puso de la esencia de Él en ti. Por eso no estás en la tierra solamente como alguien extranjero o alguien que está pasando un momento. No solamente para sobrevivir en esta tierra estás aquí plantado para cumplir lo que el Señor estableció en la tierra y luego establece con su soplo de vida. Hay algo muy marcado, está primero lo terrenal y luego el Señor desata lo suyo en lo creado. Y cuando entendemos esto es donde podemos dar el honor y la honra al Señor, porque todo lo creado subsiste en Él, por Él y para Él. Y tú no puedes seguir caminando de la misma manera que vienes caminando como un religioso o una religiosa, sino entender el propósito divino de autoridad para que la uses bien. Muchos creen que leer la palabra y tener el logos es la esencia
Pero la esencia no es esa, la esencia es la autoridad que da la palabra en la tierra. La esencia es la autoridad que se ejerce con la palabra sobre el reino de las tinieblas. No es contra tu hermano, no es contra tu hermana, es contra las tinieblas que operan en tu mente. Aprende a usar la autoridad. Porque cuando verdaderamente estamos en autoridad y bajo autoridad, entonces estamos alineados a la voluntad del Señor y el Espíritu Santo empieza a fluir de una manera poderosa. Por eso el Señor nos demanda buscar primeramente el reino de Dios, y buscar el reino de Dios y su justicia es establecer una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Muchos andan buscando el reino y no lo van a hallar, porque no es físico. Jesús les decía: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y no lo entendían. ¿A qué hacía referencia? ¿A la carne de Jesús? No, al Espíritu que estaba en él. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Es allí donde el Espíritu Santo está esperando. Es allí donde el estanque de aguas de vida, la fuente verdadera, está esperando a que tú te sumerjas en él. Porque entre más te llenes del Espíritu Santo, mayor autoridad hay en tu vida. No para que tú condenes a este mundo, no para que tú hagas lo que deseas contra las personas, no. Es para que te vayas contra el reino de las tinieblas y deshagas las obras que, aunque infructuosas son, pueden dañar el corazón de un alma o de una persona creada por el Señor. Y escucha bien lo que el Espíritu Santo te dice: sin entendimiento no hay autoridad. Está muy claro en el libro de Jeremías que el deseo y el contentamiento del hombre está en entender, primero en entender y luego conocer a Dios. Si no hay entendimiento, no hay autoridad. Si no estás alineado o alineada a la voluntad del Señor, no hay respaldo en el cielo. Y si no hay comunión, no hay una intervención divina. Si no hay comunión, no va a haber una intervención divina. Porque cuando hay comunión, cuando hay relación con el Espíritu Santo, Él nos dice las cosas que tenemos que hacer. Él nos muestra los acontecimientos y cómo obrar en los acontecimientos. Eso es conocer verdaderamente la voluntad del Señor. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo: toma la autoridad que te he dado. No pelees contra sangre y carne. Ni tampoco pelees contra lo que tú te imaginas o contra tus deseos. Aprende a pedir discernimiento a mí, dice el Espíritu Santo. Muchos pelean y no saben contra qué pelean, como muchos adoran y no saben lo que adoran. Pero si quieres usar bien la autoridad, tienes que sumergirte en las aguas de vida, la fuente verdadera, el Espíritu Santo. Él te dará discernimiento, Él te dará entendimiento, y tú empezarás a obrar en la tierra
y el cielo empezará a moverse a tu favor. Por eso es que no hay tanta respuesta para el pueblo de Dios, porque están bajo una religión donde solo piden y piden y piden. El Señor dice: sí, piden y piden y piden, pero para sus propios deseos, no para mi propósito, no para mis planes, no para la salvación de las almas, no para lo que yo quiero establecer. Piden y piden, pero piden mal, porque están utilizando mal la autoridad. Por eso es día de salvación, para que restablezcas lo que el Señor quiere. Pídele al Padre ahora mismo, dile: Padre, yo quiero entendimiento para que mi autoridad fluya. Yo quiero, Señor, estar alineado a tu palabra para tener el respaldo tuyo. Yo quiero tener una comunión mayor contigo para que haya una intervención divina y Cristo pueda ser glorificado cada día y pueda ser honrado en todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho. Yo no quiero seguir caminando en mis fuerzas y seguir pensando bajo los argumentos del enemigo, trayendo división, trayendo contienda, dejando que los celos gobiernen, celos naturales y diabólicos que solamente traen destrucción tanto a mi vida como a la vida de otros. Hoy quiero tomar la autoridad para pelear contra toda obra de las tinieblas. Cuando el Señor dice: oren los unos por los otros, nos está diciendo: cuídense la espalda los unos con los otros. No se maten ustedes mismos. Cuídense su espalda. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. El velar. ¿Qué es lo que ataca a mi hermano? ¿Qué es lo que ataca a mi hermana? ¿Qué es lo que se mueve? Y el orar, tener comunión con el Espíritu Santo para que nos muestre contra qué vamos a pelear, nos da la verdadera autoridad. Por eso muchos imponen autoridad, por eso muchos lastiman con sus palabras. Abre tu boca y dile: Espíritu Santo, yo quiero fluir en autoridad, pero enséñame también a someterme a la autoridad. Perdona mi rebelión, porque aunque en muchas cosas quiero hacer caso u obedecer, en otras no lo quiero hacer. Perdóname por tomar decisiones a la ligera y bajo mis deseos y motivaciones y no bajo tu voluntad. Perdóname, Espíritu Santo, porque estoy buscando mis deseos, no la voluntad tuya. Perdóname por irrespetar las autoridades establecidas. Perdóname por no sujetarme a la autoridad, sino a caminar en la mía, en lo que yo deseo y en lo que yo quiero. Perdóname porque todo eso lo único que abre es lugar al enemigo. Pero hoy he entendido tu palabra y quiero retomar, quiero volver a hacer lo que verdaderamente va a ser útil, y es usar bien la autoridad. Pero bien claro te dice el Espíritu Santo en Romanos 13, si quieres caminar en autoridad, debes de someterte a autoridad. Porque es un principio de una ley espiritual. Por eso a muchos el enemigo les ataca y les ataca y les ataca, y les roba, les quita, les destruye, y obra y obra.
Espíritu Santo ha hablado claro a tu vida para que examines bajo la palabra y bajo la dirección del Espíritu cómo está tu autoridad. Y que asimismo haya una intervención divina para que retomes lo que tienes que retomar y en la forma correcta que lo tienes que hacer. Hoy en autoridad bendigo tu vida y pido al Padre en el nombre de Cristo que sea restablecido en el ámbito espiritual la autoridad correcta, con humildad, con amor, con misericordia, con justicia, pero sobre todo con obediencia a la voluntad de lo que el Señor quiere hacer en cada uno. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, bajo una cobertura divina, donde el maligno no puede entrar porque sabe que hay autoridad. Dile, Espíritu Santo, yo quiero sumergirme en tus aguas, en esa fuente de vida. Yo quiero nadar a las profundidades con una confianza plena en lo que tú eres, en lo que tú haces. Yo quiero descansar aún en las mismas aguas porque sé que no me ahogaré, porque estoy seguro que tú me sustentarás y tú me ayudarás. Pero quiero profundizar en tus aguas, no en las corrientes del mundo, sino en tus aguas, para conocer más a fondo toda tu voluntad. Porque sé que tu voluntad quiere ser revelada a nosotros. Los misterios te pertenecen a ti, solamente a ti, pero tu voluntad quiere ser revelada a nosotros. Pero ¿hasta dónde lo permitimos? ¿Hasta dónde queremos caminar como iglesia y no como religión? ¿Hasta dónde queremos caminar como libres y no como cautivos? ¿Hasta dónde queremos caminar con un pensamiento renovado en el poder del Espíritu Santo o con los argumentos de las tinieblas? ¿Hasta dónde quiero caminar bajo tu perfecto amor o lleno de temores y angustias? Hay muchos que quieren entrar a la tierra de desesperanza. Y se preguntarán cómo se entra a esa tierra cuando tú hablas, cuando tú dudas, cuando tú te quejas, cuando tú no crees a la palabra. Cuando tú no confías en Dios, no estás entrando a la tierra prometida, al descanso, al Shabbat verdadero que es Cristo. Estás entrando al mundo de las tinieblas, tierra de desesperanza, donde no fluye ni leche ni miel. Por eso hoy el Señor te da esta palabra para levantarte, para sustentarte, para decirte vuelve y toma la autoridad, las llaves del reino. Y entonces podrás ver mi gloria.